Bendiciones, hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Manuel del Ministerio Centro Evangélico de la Salvación. Saludos de mi persona y de mi esposa Berta en este día en el cual traemos la palabra del Señor que Dios puso en mi corazón para todos aquellos que nos ven. Les bendigo en el nombre de Jesús a nuestros inscriptores en el canal, todos aquellos que nos ven a través del canal de YouTube, y en especial quiero bendecir y agradecer que nos ve siempre en el canal a mi consuegro Gabriel. Bendiciones, Gabriel, desde aquí, desde Salamanca, de un hermano en Cristo Jesús, consuegro. Bendigo tu casa, tu hogar, tu familia, tus nietos. Bendiciones para mi hija y mi yerno igualmente que están ahí con él. Bendiciones a todos aquellos hermanos en Oviedo, en Asturias, en todo lugar donde nos ven a través del canal de YouTube. La palabra es santa, la palabra es pura y la palabra tiene que ser sí. Y mi palabra es sí, como que te iba a agradecer y a darte gracias porque nos ves siempre y siempre tienes una palabra de ánimo en los momentos más difíciles. Bendiciones, consuegro, Dios te bendiga grandemente. Bien, hermanos, bendiciones para todos aquellos que se conectan y nos ven al canal de YouTube en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, y quiero pedirte y rogarte en el día de hoy, Padre, que tu palabra corra y se glorifique, Señor. Que la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, que seas tú hablando, Señor. Toma lugar tú, Señor, quita mi yo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, por medio de mi persona, Señor, para transmitir esta palabra, Señor, para que alcance a los corazones, Señor, para que toque, Señor, a todos mis hermanos de la Iglesia en Cristo Jesús, Señor, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, Señor, para que tu palabra que es buena, tu palabra que es perfecta, tu palabra que es santa y pura, llegue y alcance, Señor, las vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, para lo que tú la envías, en el nombre de Jesús, sea cumplido. Aleluya. Bien, hermanos. Bien, pues empezamos con una palabra que puso el Señor en mi corazón. Y hoy la palabra se titula: no tienes que seguir igual, ni siendo el mismo ni la misma. No tenemos por qué ser los mismos ni estar siguiendo las mismas situaciones. Quizá nuestra situación o tu situación te has preguntado muchas veces el por qué sigue esta situación, por qué esta circunstancia, por qué este problema, por qué esta enfermedad, por qué sigo un año y otro año y sigo igual. Y no nos referimos a un cambio personal, sino va dirigido para aquellas personas que están atrapadas en esas malas circunstancias, donde las cosas no funcionan, donde los problemas no se resuelven, donde están estancados en sus vidas. Y hoy tiene una palabra el Señor para ti que nos estás viendo. Y vamos al libro de Jeremías 33. Jeremías 33, versículo del 6 al 9, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Aleluya, gloria a Dios. Bien, el Señor aquí en su palabra dice que traerá sanidad, hará volver a los cautivos, los limpiará por el pecado que hicieron contra el Señor. El Señor en su palabra dice: he aquí. He aquí es un factor atenuante de máxima atención que nos dirige el Señor por medio de su palabra. ¿Atención a qué? A las dificultades de la gente, a las dificultades del pueblo de Dios, a los hierros, a los insabores de la vida, a las imperfecciones que trae la vida, a las circunstancias y a los problemas. Pero Dios dice: he aquí.
Él está diciendo que Él viene al rescate. Gloria tenga el nombre del Señor. Él viene a tu rescate, a tu situación, a tu circunstancia, a tu problema. En el versículo 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia. ¿De qué? De paz y de verdad. O sea, Él va a cambiar nuestra suerte de vida, pero no la suerte como el mundo cree, en la suerte, en el tipo de suerte que el mundo da. Nosotros creemos en la voluntad, en el propósito que Dios establece en su palabra. No creemos en una suerte de adivinación, en una suerte de santería, en una suerte de hechicería, sino la palabra se refiere que Él va a cambiar la circunstancia de nuestra vida. Él va a cambiar nuestro destino. Quizá hemos empezado mal, con un destino o unas circunstancias de la vida que llevamos desasosiegos, que llevamos problemas, que surgen y siguen ahí igual y nos se han quitado de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, en nuestra familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material. No cambia. Y dice que Él hará volver, cambiará la circunstancia, los llevará a su destino y los restablecerá y los reconstruirá de nuevo. Los limpiará, o sea, Él va a purificarnos de toda maldad. La palabra es la única que puede limpiar, y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el pecado fue borrado. Fueron borrados nuestros pecados para todo aquel que cree en ese Cristo de gloria y lo quiere como Señor y Salvador de su vida. Pero dice, mire bien, y miramos bien, que dice que pecaron contra mí. O sea, el pecado surgió, no fue contra el vecino, no fue contra el hermano, contra la hermana, sino que pecamos contra Dios. ¿Por qué Dios nos purifica y nos limpia? El pecado, hermanos, sabemos que contamina todo lo que toca. Usted peca y yo peco, y al guardar ese pecado y ponerlo, como si dijéramos, en un rincón, eso hace que tengo algo escondido ahí, y eso va a contaminar mi entorno, va a contaminar mi vida, va a contaminar mi persona y va a contaminar mi atmósfera. Por lo tanto, va a traer las consecuencias de que llevemos una vida de que no hay cambio, que siguen las mismas circunstancias, vidas con temores, vidas con dudas, con problemas, con desasosiego, con angustias y con miedo. Y todo lo que queremos emprender no nos sale mal, y decimos el porqué. En el versículo 8 nos da una promesa al Señor, y nos promete y dice: y los limpiaré de toda su maldad que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Es maravilloso, hermanos. Tenemos una promesa y no tenemos que quedarnos siendo lo que somos, como decía la palabra al principio. No tenemos que ser lo que somos, debemos de cambiar, y hoy Dios trae un cambio para nuestra vida. No tenemos que seguir siendo los mismos ni las mismas. Hay un cambio, pero para que haya un cambio se necesita también una directriz, una dirección para poder cambiar ese cambio. Usted vive en una atmósfera de conflicto, vive en un ambiente de contrariedad, de problemas, quizás de circunstancias. Pero Dios te dice que no tienes que seguir viviendo así. Dios va a traer ese cambio. Dios no lo quiere así. Él de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere para todo el mundo. Dios quiere manejar nuestras vidas. Y nos pasará lo que tenga que pasar, pasará, pero por el propósito de Dios. No por la influencia o por la opinión o por el diablo o porque cayendo en tentación, sino tendrá que pasar lo que Dios diga y lo que Dios dictamine. Hay gente que dice y se preguntan por sus circunstancias y sus problemas, ¿dónde está ese Dios? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Pero todo surge y pasa porque Dios lo permite, porque nada se mueve en esta tierra sin la permisión de Dios. Todo es permisión de Dios. Pero
nos hemos preguntado, ¿qué impide que Dios cumpla ese deseo de transformar mi vida? ¿Qué es lo que está impidiendo? Es lo que debemos de preguntarnos. ¿Qué es lo que impide que Dios pueda cumplir el deseo de transformar mi vida para bien y para acabar con las circunstancias y los problemas? Bien, pues, ¿qué puede ser un verdadero estorbo para que la bendición de Dios venga a mi vida y no se pueda cumplir la promesa? Yo veo vidas, hermanos, y en mí mismo a veces que las cosas no me funcionan como quisiera y no camino como quisiera caminar. Y el deseo de Dios es que todos estemos bendecidos. Dios no hace excepción de personas. Dios no vino a salvar a los cristianos ni a los evangélicos. Dios vino a salvar a todo aquel que a Él cree y en Él se acerca. Para Dios todos somos iguales. A veces creemos que es que porque soy evangélico, porque predico la palabra de Dios, porque soy apóstol, porque soy profeta, porque soy un siervo de Dios, vos soy más que aquel que no busca a Dios. Y no es así, hermanos, porque una condición que Dios nos da para poder hacer su labor en la tierra, como es predicar, no quiere decir que esté bien delante de Dios, porque hay mucha gente que no es evangélica y cristiana y hacen lo que Dios le agrada en el corazón. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Por eso, hermanos, el primer obstáculo que impide que pueda Dios obrar en nuestra vida para transformarla y para cambiar la situación y nuestra situación es primordialmente, como siempre sabemos y se predica, y sin predicación todo el mundo lo sabe, es el pecado oculto. Yo le llamo el pecado no resuelto, el pecado que alberga en nuestro corazón, el pecado que alberga en nuestra alma. Hay intenciones, hay rencores, hay envidias, hay odios, hay temores, hay miedos. En el libro de Proverbios 28, leo para ustedes lo que la bendita palabra de Dios dice. 28:13, dice así la bendita palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que encubre el pecado no prosperará, dice la palabra de Dios que hemos leído. Por lo tanto, en todas las áreas de la vida, no quiere decir que no prosperes económicamente, sino físicamente, espiritualmente, materialmente y familiarmente, no vas a prosperar por encubrir tu pecado. Pero, hermano, ¿qué pecado puede tener encubierto delante de Dios? A veces creemos que es pecado solo aquel que vemos que ha adulterado, aquel que vemos que se ha drogado, aquel que vemos que se ha emborrachado, o aquel que vemos que ha mentido o que ha robado. Pero hay pecados ocultos que albergan nuestra alma, como son resentimientos, como son odios, como son rencores, como son malos pensamientos hacia el prójimo, como malos deseos hacia el prójimo, que están en lo oculto, pero hay alguien que ve más allá de lo oculto, que se llama Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. Por eso debemos de preguntarnos: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no cambia mi forma de vida? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Porque hay pecado oculto. Yo te lo digo de parte de Dios, que me costó mucho arrancar ciertas áreas de mi vida con pecado oculto que albergaba mi alma para poder ser prosperado por Dios. Y Dios me llevó aquí. El que encubre su pecado no prosperará. Y a veces hay falta de perdón, hermano. La falta de perdón y el resentimiento, eso trae pobreza espiritual, económica, física y material. Debes de perdonar. Pero me cuesta mucho perdonar. Nadie sentimos ni decidimos, por así decirlo, siento de perdonar a alguien, porque cuando alguien nos hace algo malo, no sentimos de perdonar. Pero por amor a Dios, por amor a su palabra y en obediencia, decido en mi corazón perdonar, aunque no lo sientas. Aunque tú no lo sientas ahí, tú decides en tu corazón y dices: Padre, yo no lo siento, pero decido perdonar para que este pecado oculto salga de mi vida, para que mi vida sea transformada y cambie y pueda ir en gloria, en poder, en triunfo y en bendición. Porque a Dios le agrada. Los de limpio corazón verán a Dios.
Y no se refiere solamente allá cuando partamos con el Señor, gloria tenga el nombre del Señor, aleluya, allí en el cielo, sino aquí en la tierra. Para que tú puedas ver a Dios en tu vida, debes de tener limpio el corazón. No albergar todos esos resentimientos y odios y malas intenciones que a veces tenemos hacia otras personas. Y es así, somos humanos. Nadie tiene alas, nadie es perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. La única fuerza y poder que puede alejarnos del pecado para no caer en él es el temor a Jehová. Y claro, la gente pregunta y dice, pero pastor, ¿qué es el temor a Jehová? En el libro de Proverbios Dios nos dice qué es el temor a Jehová. Y dice así, hijo mío, si recibiereis mis palabras. El temor a Jehová es recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios cuando se recibe cambia tu vida. La palabra de Dios cuando se recibe transforma. Porque la palabra de Dios viene regenerando en ti, cambiando, transformando, limpiando, sanando, restaurando, levantando. Y te hace ser lo que Dios quiere, en su propósito, que tú seas y que yo sea. Gloria tenga el nombre del Señor. La palabra de Dios, para entender el temor de Dios, dice, y mis mandamientos guardarlos. No solo es recibir la palabra, sino también hay que guardarla, albergarla en el corazón. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, el temor de Dios, dice, para entender el temor de Dios, es haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, recibes mis palabras, guardas mi palabra y estar atento a la sabiduría de Dios. Porque el oír la palabra de Dios hace que venga la fe en nosotros. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si no oigo la palabra de Dios, no crea en mí esa fe. Y la fe la crea Jesucristo mismo. Él es el autor y consumador de la fe, dice su palabra. Por lo tanto, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, porque tenemos de ser prudentes en nuestro hablar, en nuestro decir también, y la escudriñares como tesoros, entonces, dice aquí, entenderás el temor de Jehová. Este es el temor de Jehová: recibir, guardar, oír, dar prudencia. Entendemos el temor de Jehová. Y cuando una persona recibe, guarda y es prudente en su hablar, recibe la palabra, oye la palabra, entonces tiene temor de Jehová y no cae en el pecado. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Por eso, hermanos, mas el que endurece el obstinado de corazón, como habíamos leído antes en Proverbios, mas el que endurece su corazón va a caer en el mal. Por eso Dios necesita que nuestro corazón sea debilitado, que nuestro corazón sea humillado, que nuestro corazón sea expuesto delante de la luz de su palabra. Aleluya, para cambiar nuestra situación. La palabra encubrir viene del hebreo kasar y significa llenar huecos y llenar vacíos. O sea, es cubrir algo, arropar algo, con conductas, con actitudes que arropamos y encubrimos y revestimos ese pecado como que es algo pasajero y no es nada malo. Y creemos que no es malo, que no es malo tener resentimiento, que no es malo tener odios, que no es malo tener rencor, mal carácter. Es que yo lo heredé de mi padre, soy así, o de mi madre. No, hermanos, cada uno somos lo que comemos, así somos. Y hablo espiritualmente. Si tú comes palabra de vida, déjame decirte, palabra de gloria, palabra de bendición, tú vas a dar gloria, vas a dar bendición y vas a dar vida. Pero si comes palabra que son de muerte, palabra de escasez, palabra de tinieblas, palabra de negatividad, vas a crear ese ambiente y esa atmósfera en tu vida, para todas las áreas de tu vida. Pero quiero decirte algo hoy, aleluya, alégrate, gloríate, porque la luz de la palabra ha venido a tu vida. La palabra quiere ayudarte, la palabra es Cristo, Cristo te ama, Cristo quiere levantarte, Cristo quiere sacarte de esa aflicción, de esa oscuridad, de ese temor, de ese miedo, de esos rencores, de esas envidias, de esos celos. Tienes que arrancarlo, desarraigarlo. ¿Y cómo puedo hacer, pastor? Aparta o dejar es renunciar, no darse permiso y comprometerse con uno mismo de no volverlo a hacer. ¿Cómo resuelve un pecado oculto? Necesitamos
aflojar, desarraigar, arrancar, quitar, renunciar a aquello que alberga mi alma y desecharlo delante de Dios. Y el diablo necesita que tú lo digas, porque necesita oírlo de que tú has renunciado a ello. Renuncia a esa envidia, renuncia a ese odio, renuncia a ese resentimiento, renuncia a esa falta de perdón y delante de Dios. Y Dios va a cambiar, va a transformar, va a glorificarse en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Y no hay nada imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible, aleluya. Y se lo digo por experiencia, por muy malas situaciones que vengan a la vida, las noticias que te digan que tienes, que eres, hermano, si tú tienes a Dios, nada temerás, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. El pecado oculto es una conducta esclavizante, que te esclaviza. Todo aquello, tú no logras soltar, no logras quitar, porque ese pecado oculto te está esclavizando. De tal manera que puede llegar a ser una conducta adictiva. ¿Y qué es algo adictivo? Miren, la adicción es la fijación mental de una idea, un deseo profundo, una tendencia compulsiva que te lleva a ejercer una esclavitud. Somos lo que pensamos y hacemos lo que hay en nuestros pensamientos. Y cuando esa actitud o esa esclavitud adictiva te lleva a hacer algo, tú piensas y eres como lo que la adicción está dentro de ti, te está mandando. Ahora, afecta el desempeño de nuestra vida, de nuestra calidad de vida e incluso de nuestras relaciones. Por eso, el Señor hoy quiere que rompas con esa adicción, con esa actitud, con esa forma esclavizante en tu forma de pensar o de vida que llevamos tantos años albergando. Y para eso Dios hoy quiere traer ese refrigerio, y la palabra de Dios es hoy que no puedes ni debes, si quieres, seguir siendo el mismo ni estar en la misma situación. Hay solución para ello. Lo primero es renunciar. ¿Y renunciar qué es? No darse permiso. Renunciar al problema. Hay gente que tiene problema con el dinero. Renunciar al problema del dinero, del vicio, de la lascivia, de la amargura, del rencor, de la falta de perdón, de la envidia, de los celos, de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de cosas ilícitas.